Brasil es el país exportador de futbolistas número 1 del mundo. Tanto en América y Europa como también en Asia, Oceanía y hasta África hay algunos jugadores oriundos de la nación pentacampeona mundial. Los clubes más importantes del fútbol europeo suelen tener mínimo un brasileño en sus planteles, y es por eso que hice este video. Resulta que los cuadros que no tienen son mucho menos que los que sí, así que en esta ocasión vamos a ver algunos de los clubes más importantes de Europa que actualmente tienen 0 jugadores de Brasil en sus planteles. Como no todos estos son gigantes o clubes históricos, voy a tener en cuenta su presente, su desempeño liguero, que estén jugando copas y su valor actual son factores que tomé en cuenta para la elección. Antes de empezar, invito a suscribirse al canal a todo aquel que recién lo conozca. Subo videos de fútbol todas las semanas. Ahora sí, empecemos. Bayern Múnich. No hay discusión acerca de cuál es el equipo más importante de la actualidad que no tiene jugadores brasileños en su plantel. El Bayern arrasa y lo hace sin futbolistas del país 5 veces campeón del mundo, algo que no siempre fue igual. En total, los bávaros cuentan en su plantel con 15 jugadores extranjeros, de los cuales solamente uno nació fuera de Europa, que es Alphonso Davies, oriundo de Ghana y nacionalizado canadiense. Para remontar a la última vez que el Bayern tuvo algún jugador brasileño no hay que irse muy lejos, porque precisamente hasta la temporada pasada contó con uno, Douglas Costa, que desde octubre de 2020 hasta mayo de este año estuvo a préstamo en el club desde Juventus. La 19-20 contó con Coutinho, que ganó la Champions. Algunos brasileños destacados en su historia fueron Rafinha, Lucio, C. Roberto y Elber. Leipzig. Borussia Dortmund también hubiese estado en el video de no ser porque cuenta con Reinier a préstamo desde Real Madrid, pero el tercer club más valorado del país en la actualidad sí que no presenta ninguno. Leipzig es un equipo con poca historia en Alemania, y es que la vida de este club, cuyos propietarios son los de las bebidas energéticas Red Bull, comenzó recién este siglo. Sin embargo, ya supo ser semifinalista de Champions en 2020. Los toros, que vienen jugando las últimas 3 ediciones y que ya se encuentran eliminados de la presente, tienen 22 futbolistas extranjeros, una cifra bastante alta, pero ninguno de ellos es de Brasil. Sí cuentan con algunos de otras potencias futbolísticas como lo son Francia, España, Países Bajos e incluso tienen a Sarachi de Uruguay, pero desde las partidas de Cunha y Cándido en enero de 2020 el número es 0. Este último está cedido en Bragantino hasta 2022, así que ahora no es parte del plantel. Inter. A lo largo de su rica historia, Inter de Milán ha tenido grandes jugadores brasileños que fueron protagonistas de importantes momentos del club, como por ejemplo Maicon, Julio César, Adriano, Lucio, Ronaldo, Jair, etc. Para la pasada temporada, que significó volver a ganar la liga después de 11 años, no hubo ningún jugador del país en el plantel, siendo Inter el único campeón de alguna de las 5 grandes ligas en no contar con al menos uno. Esta campaña la cosa tampoco cambia. Dalbert, el lateral que pertenece al club y que la 2021 la pasó cedido en Rennes, tampoco se quedó para la actual y fue prestado al Cagliari hasta fin de temporada, mientras que Gabriel Brezao, un prometedor arquero que fue incorporado en 2019 y que siempre estuvo cedido, está lesionado de gravedad y no está en los planes del equipo. Inter sí cuenta con argentinos, uruguayos y chilenos. Atalanta. El de Bérgamo es uno de los representantes italianos que más y mejor viene dando la cara a nivel europeo, porque pese a ser un equipo humilde, cosechó resultados interesantes tanto en copas como también en la Serie A. El cuadro italiano tiene a disposición para la temporada 21-22 a un total de 16 extranjeros, de los cuales algunos son sudamericanos como Musso, Palomino, Zapata y Muriel. A esto se le sumaría Toloi si es que no se hubiese nacionalizado. El central nacido en Brasil obtuvo nacionalidad italiana este año y de hecho representa a la selección azzurra, por ende ahora juega bajo la bandera del país europeo, con el cual ganó la Euro. Por otra parte, Rodrigo Gut, brasileño, está a préstamo en Nijmegen hasta 2022, así que ahora no es parte del equipo. Leicester.
En Inglaterra se suele recurrir mucho a futbolistas brasileños, especialmente en el último tiempo. Hoy en día, los 6 equipos integrantes del Big Six tienen a jugadores del país sudamericano en sus planteles, y de los 20 de Premier son más los que cuentan con al menos uno que los que no. Los zorros, por ejemplo, entran dentro de estos últimos, y no solo eso, sino que increíblemente nunca en su historia registraron a un futbolista oriundo de Brasil en su plantel profesional, como sí lo hicieron con otras nacionalidades de América, caso Argentina, Perú, Estados Unidos o Canadá. Otro dato es que el plantel actual de Leicester cuenta con un porcentaje elevado de extranjeros, de más del 64%. Sus jugadores suman 15 nacionalidades distintas, con protagonistas procedentes de Europa o África. West Ham. Otro club respetado en Inglaterra que actualmente no tiene jugadores del país pentacampeón mundial es el de Londres, de buen presente en Premier y en Europa League. West Ham, el club que hasta ahora no pudo ganar la liga pero sí que fue campeón de 4 copas locales como también de una Intertoto y una Recopa de la UEFA, tiene en este entonces 16 futbolistas no ingleses. Todos a excepción de Benrahma, Lanzini, Antonio y Masuaku son europeos, más allá de que estos últimos dos nacieron en el continente. A diferencia de Leicester, los Hammers sí contaron con los servicios de varios brasileños alguna vez, destacando sin dudas a Felipe Anderson, que jugó más de 70 partidos entre 2018 y 2020 y se terminó yendo sin rendir demasiado a la Lazio este mismo año. Otros pueden ser Nené o Ilan. Villarreal. El último campeón de Europa League no es un equipo que cuente con una numerosa cantidad de extranjeros. En el video anterior en donde hablé sobre los participantes de la Champions con menos cantidad, mencioné al submarino amarillo, y es que solamente cuenta con 11 profesionales no españoles, de los cuales obviamente ninguno es de Brasil. Villarreal sí cuenta con jugadores del país vecino Argentina, que son Foyt y Rulli. También hay otro sudamericano, Estupiñán de Ecuador. Para remontarse a la última vez en la que un brasileño vistió la casaca amarilla del Villarreal hay que irse a 2017, año en el que Alexandre Pato dejaba el club para irse a China. Años anteriores también pasaron futbolistas como Baptistao, Paulista, Nilmar, Sonny Anderson y Belletti, entre otros. Argentina, Brasil y Uruguay son los 3 países extranjeros más familiarizados con el submarino. Real Sociedad. Uno de los equipos sorpresa de cualquiera de las principales ligas del mundo es sin dudas la Real, que está haciendo una gran campaña en España peleándole cara a cara a los grandes del país, además de estar compitiendo por segundo año consecutivo en la Europa League. El cuadro de San Sebastián está logrando todo esto sin futbolistas brasileños en su plantel, a diferencia de equipos importantes del país como Real o Atlético Madrid, Barcelona y Sevilla, que sí tienen y en buena cantidad. Real Sociedad cuenta con apenas 5 jugadores no españoles en su equipo actual, y son Ryan, Lenormand, Januzaj, Sorloth y su figura Isaac. A lo largo de su historia tuvo 6 jugadores de la nación sudamericana, que fueron William José, Luis Alberto, Jonatas, Rosato, Sabio y Julio César. William está a préstamo en Betis hasta 2022. Rangers y Celtic. Yendo a buscar clubes que no sean de las principales ligas, lo que uno se encuentra es que los cuadros más importantes de la mayoría de estas cuentan con jugadores de Brasil. En Escocia esto no pasa, y no solo en los gigantes Rangers y Celtic, sino en toda la Premiership. Increíblemente no existe jugador brasileño que hoy en día se desempeñe en la primera división de Escocia, a diferencia de otros países de América, los cuales sí aportan aunque sea uno, ya sea Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Jamaica, entre otros. Por el lado de Rangers, el último campeón, que es dirigido por Gerrard, cuenta con 22 extranjeros y su último brasileño fue Cribari en 2014. Celtic presenta 21 protagonistas no escoceses para esta temporada, y solo 2 de Brasil vistieron alguna vez sus colores. Feyenoord. El popular Feyenoord de Rotterdam es uno de los gigantes de Países Bajos junto a Ajax y PSV. Con 15 títulos ligueros, 17 copas locales, una Copa de Europa, una Intercontinental, 2 copas de la UEFA y una Intertoto, se posiciona por debajo del cuadro de Ámsterdam en el palmarés neerlandés.
Yendo al tema del video, a diferencia de los otros dos grandes, Feyenoord actualmente no tiene brasileños en su plantel, aunque no lo fue así hasta agosto de 2021, cuando en condición de libre el central Erik Botteghin pasó al Ascoli de Italia. El orgullo del sur igualmente supo contar con muchos jugadores del país a lo largo de su historia, siendo justamente el central mencionado y el defensor André Bahía los dos que más partidos jugaron con los colores del club, con más de 170 y 210 respectivamente. Muchas gracias por ver el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like, como también invito a suscribirse a todo aquel que recién conozca el canal. Nos vemos la próxima con más contenido de fútbol. Un saludo a todos.